Vinicio, quien va a posicionarse en contra. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. En Movimiento Ciudadano no estamos solo en contra del ensanchamiento del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Estamos en contra del modelo entero. Desde hace 8 años hemos levantado la voz para oponernos a la figura jurídica en cuestión y aprovecharemos cada oportunidad para señalar su inconstitucionalidad, su ausencia de control de convencionalidad y su tufo autoritario. No podemos estar a favor de una medida que vulnera los derechos humanos de los mexicanos, que ha sido motivo para que cada una de 2 mujeres y 1 entre cada 3 hombres privados de la libertad en el país no hayan sido escuchados ni vencidos en juicio. Una medida que fomenta el vergonzante hábito en nuestra República de negar una justicia para todos y encarcelar solo a los más pobres, los que no tienen para el abogado o los que defienden en el oficio y que además simultáneamente llevan 200 casos. Una medida que contraviene el principio de control de convencionalidad, defraudando nuestros acuerdos jurídicos internacionales y supeditándolos a un modelo de derecho interno arcaico y brutal. El modelo de prisión preventiva oficiosa, con su cada vez más amplio catálogo de delitos considerados, se ha ido convirtiendo poco a poco en la norma general de proceder de nuestro sistema penal acusatorio, lo que resulta incongruente ante los principios de presunción de inocencia. Toda persona se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario. Proporcionalidad, la prisión debe ser acorde a la pena. Excepcionalidad, la prisión preventiva debe ser excepcional, provisional y subsidiaria. Y de igualdad ante la ley, la prisión preventiva es una práctica discriminatoria por aplicarse principalmente en contra de las personas de escasos recursos. Además, la figura puede usarse de forma desproporcionada para atacar objetivos políticos. Ahora que está en el poder de la Cuarta Transformación, el devastado incluso Poder Judicial podría amedrentar y eliminar de la vida política y pública a sus adversarios. En Movimiento Ciudadano nos oponemos a que la prisión preventiva oficiosa siga fortaleciendo su alcance y criticamos la motivación que presentan desde el Congreso de la Unión para justificar una medida profundamente lesiva a las garantías individuales o derechos humanos. Quiero subrayar la incongruencia del discurso oficialista que afirma combatir la delincuencia atendiendo las causas que provocan y contrastándolo con los argumentos que buscan justificar en el fortalecimiento de una figura penal anticonstitucional, pues en su exposición de motivos aseguran que la prisión preventiva oficiosa dota de un marco normativo penal y procesal suficiente para combatir las principales conductas delictivas. Entonces, ¿están buscando atender las causas de los delitos o solo castigar a los sospechosos? Lo cierto es que derivar cada vez más conductas delictivas hacia un modelo de prisión preventiva oficiosa es una manera muy cómoda de justificar la negligencia de los ministerios públicos, quienes tendrán que demostrar ante el juez las evidencias de las comisiones de los ilícitos y no atentar contra la libertad ambulatoria de las y los mexicanos, tan solo por su incapacidad de realizar un trabajo de investigación pulcro, con orden y respetando el proceso. Quiero aprovechar además para señalar a toro pasado que su reforma judicial también nos ha quedado a deber bastante, porque muchos de los problemas judiciales a los que nos enfrentamos encuentran su origen en los ministerios públicos, no entre los juzgados, no entre los magistrados y jueces, pues son los encargados de la investigación los responsables de que solo 1 de cada 200 delitos llegue a juicio, que de entre cada 100 ilícitos cometidos, solo 11 sean denunciados por las víctimas y 6 de cada 10 investigaciones sean enviadas a archivo temporal, donde ya no se investigan. Esto según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción.
El combate contra el delito será efectivo cuando las policías reciban de manera integral formación para su trabajo, cuando las denuncias ciudadanas no requieran 4 horas para formularlas, cuando el Ministerio Público cumpla con su deber de respetar el debido proceso y esté obligado a presentar de manera inmediata a los Concluya, diputado. Concluyo, ante el juez, evitando la ventana de oportunidad para que se arreglen ellos con los presuntos responsables del ilícito. Incrementar un catálogo de delitos que promueva las privaciones de la libertad autoritaria no aporta para combatir ni la inseguridad ni la corrupción y viola de manera reiterada los derechos humanos de las y los mexicanos. Movimiento Ciudadano, no vamos a permitir que una tramposa interpretación de la voluntad popular colapse al país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos, Dayan Cruz. Dayan Cruz, Eleuterio para Ramos, para a ver, hechos. permítanme. Dayan, Eleuterio, ¿alguien más? Si no es así, le cedemos el uso de la voz a la compañera Dayan hasta por 3 minutos. Adelante, compañera diputada. Con su venia, diputada presidenta. Diputado Marco Vinicio, primero que nada sumarme a su posicionamiento en este día, porque acaba de decir algo bien importante. Es una vergüenza que en este país se estén utilizando la defensa de los derechos humanos para encubrir algunos tintes políticos. Y no solamente lo hemos visto con esta minuta, sino con reformas anteriores. Se viene a hablar que se protege a los hombres, que se protege los derechos humanos también de las mujeres, pero hoy vemos, como en todo lugar, que el diablo está en los detalles. Porque cuando vemos ampliado este catálogo de delitos, vemos uno que no puede presumirse de alto impacto, que es político, bien lo dijo usted, el uso de programas sociales con fines electorales, que se aplicará la prisión preventiva en estos casos. Entonces ya nos quiero ver en el 2027 cómo van a andar persiguiéndonos en un tema político, cómo van a estar utilizando estos recursos también para pues irse contra todos aquellos que no estén en su posición. Por eso es muy peligroso en estos temas de cómo esconden algunos temas políticos en reformas que deberían ir conforme a lo que se está atendiendo, los derechos humanos. Por eso ya lo decía el diputado Eleuterio, la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de la previsión oficiosa. Entonces, de esta manera, decir que ha quedado muy claro ya en diversos argumentos de otros compañeros que viola completamente los derechos humanos. Y no es que estemos en contra de que se persigan los delitos de alto impacto, pero para hacerlo hay que hacerlo bien. Creo que estamos aplicando medidas que nos están regresando en el tiempo. Venimos con medidas que están muy anacrónicas en este momento, donde, oigan, estamos con el desarrollo tecnológico y regresamos a esas medidas antiguas. Creo que México está preparado para un nivel de legislación todavía mayor, más progresista, pero no atacando los derechos humanos. Es cuanto. Gracias, diputado Dayan. Le vamos a ceder el uso de la voz al diputado Eleuterio hasta por 3 minutos. ¿Tiene usted el uso de la voz, diputado? Gracias, diputada. Me parece que uno de los temas que mayor preocupación debe generar es uno de los puntos torales que toca el diputado, que es la posibilidad de construcción de delito sin haberse cometido. La prisión preventiva oficiosa da en automático al juez la potestad de privados de la libertad. Y máxime podemos pensar mal porque aborda temas justamente del servicio público, de la función pública, del uso de programas, de el ejercicio de funciones inherentes al cargo. Si fuera con estricto apego a la legalidad todo lo que se realiza, me parece que no habría motivo de preocupación. Sin embargo, no en México, en Farfaragüey, para no ponerle nombre, ocurre de manera diferente. Y esto nos hace caer en la posibilidad de que algunas autoridades puedan recurrir a esta medida de prisión preventiva oficiosa para atacar, para reprimir los movimientos sociales, las manifestaciones públicas, el ataque a activistas, a personas defensores de los derechos humanos o a disidentes políticos, que con frecuencia también hay un intento por actuar en ese sentido. Finalmente, hay una interpretación equivocada de la utilidad de la prisión preventiva oficiosa. Debe quedar, como se ha establecido en el derecho internacional, si le damos una revisada al derecho comparado, al criterio del juez, al criterio del juzgador, dependiendo
de cada uno de los casos y de la causa que se va a juzgar, de las condiciones del presunto responsable y desde luego considerándola como la medida extrema, como la excepción a la regla y no como la práctica sin la cual no se atiende el texto constitucional. Y llevarlo a la Constitución, una violación flagrante de derechos humanos, me parece de la mayor irresponsabilidad. Exhibe al Estado mexicano ante el mundo como un Estado represor y agresivo en contra de los criterios que protegen los derechos de los seres humanos, pero además porque pega contra el principio de la progresividad y porque obliga a los servidores públicos a desatender el contenido del artículo primero. Bien lo ha expresado el diputado Marco Vinicio, de elevado riesgo, y desde luego que la decisión consciente debiera ser no avalar este atropello a los derechos humanos de México. Gracias, diputado Eleuterio. Tiene usted, diputado Marco Vinicio, Diputada presidenta, Jesús Padilla, a ver si puede anotarlo para su asistencia. Con todo gusto, Gracias. diputado Chuy Padilla. Concluya, diputado Marco Vinicio, tiene usted el uso de la voz hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros no vamos a parar hasta tener una democracia representativa, plural y en donde cada voto cuente, hasta tener una justicia social, un país que antes y también ahora cultiva la desigualdad. No tenemos miedo a defender lo que creemos, ni a confrontar ni a desmentir al poder. Hoy está muy claro, ya se tiene el poder judicial como lo quisieron, ya se tiene la militarización como lo pidieron, ya tienen el mando civil como lo pidieron. Todo ha ocurrido y seguramente la prisión preventiva oficiosa se hará realidad. Ahora ya no hay pretextos para dar resultados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Marco Vinicio. Ahora